He creado las 4 mejores divisiones y más difíciles del fútbol en FC25. Y es que se tratará de la mejor Superliga del fútbol, donde en la cuarta división tendremos equipos de entre 3,5 y 4 estrellas de valoración. En la tercera división tendremos equipos prometedores con más de 4 estrellas. En la segunda división ya tendremos equipos con mucha historia en Europa. Y en la primera división tendremos a los mejores equipos del mundo. Y después simularemos 10 temporadas para ver qué equipos ascienden, qué equipos descienden y cuáles son los equipos que ganan más títulos. Y es que ya tenemos por aquí la primera de las 4 divisiones de esta Superliga, donde tenemos equipos prometedores como puede ser por ejemplo el Unión Berlín o en España el Osasuna, y por supuesto también más equipos prometedores como el West Ham. Y subimos un poquito más el nivel con la tercera división, donde tenemos equipos importantes como el Athletic Club, el Besiktas, el Bolonia e incluso el Nottingham Forest. Y por supuesto también tenemos al Real Betis de Antony. Pero seguimos escalando el nivel en esta Superliga porque nos vamos ahora a la Championship. Y es que aquí ya tenemos canelita en rama como el Aston Villa, el Atalanta, el Bayer Leverkusen. También tenemos al Chelsea, y es que esto parece ahora mismo la Europa League. Equipos históricos como el Olympiacos, el Olympique de Lyon. Y acabamos esta división con 3 equipos españoles que han ganado la Europa League. Y ahora sí, nos vamos con la mejor de las 4 divisiones en esta Superliga. Y es que aquí solo tenemos los mejores equipos y los más históricos en Europa. Tenemos al Ajax, tenemos el top 3 de la Liga y el top 2 de la Bundesliga. Y los mejores equipos de esta primera división como el Manchester City, el Manchester United, el Milan, el Nápoles y por supuesto el PSG y el Real Madrid. Y además de todas estas 4 divisiones tendremos las competiciones más importantes como la FA Cup o también la Carabao Cup, donde se van a enfrentar los mejores equipos de toda Europa. Porque sí, solo tenemos equipos de Europa. Y también veremos qué pasa en las 3 competiciones europeas. Y es que además los equipos van a tener una restricción. Todos los equipos que estén en la primera división no van a poder fichar. Así que si por ejemplo tenemos al Real Madrid, que siempre estará en la primera división, no va a poder fichar nunca. Así que nos disponemos a simular ya la primera temporada. Y es que vamos a ver ya cuál va a ser el primer balón de oro en esta nueva Superliga. Y es que el primer balón de oro de la historia de esta nueva Superliga va a ser para el noruego Erling Haaland. Y nos vamos ya con el primer clásico de esta nueva Superliga. Y es que aquí tenemos la victoria por 1-2 del Real Madrid en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona. Y de un clásico a otro nos vamos al clásico de Europa entre Real Madrid y Bayern de Múnich, que acaba con empate a 0. Vaya partido más aburrido. ¿Para esto queréis una Superliga? Y es que ya tenemos los primeros ascensos en esta nueva Superliga. Tenemos al Fulham con 88 puntos, seguido del Mainz y del Stade de Reims. Y el peor equipo de toda la Superliga es el Rosenborg. Buena cuarta división para empezar esta Superliga. Pero empezamos a subir el nivel porque tenemos al primer ascendido de esta tercera división, que va a ser el Athletic Club de Bilbao, seguido de Wolfsburgo y del Brighton. También tenemos por ahí al Real Betis y al Girona, que han conseguido los mismos puntos. Mucho nivel ya en esta tercera división, pero es que nos vamos con la segunda. Tenemos al peor equipo de toda la división, que ha sido el Salzburgo con 24 puntos. Pero es que el Sevilla, que es uno de los históricos de Europa con 7 Europas League, ha estado a punto de bajar a la tercera división. No me lo puedo creer. Pero nos vamos ya con la parte alta de la liga porque tenemos al Aston Villa en séptima posición. Que nos vamos ya con los 4 de arriba porque el Red Bull de Leipzig ha sido el que ha ganado esta segunda división, seguido del Leverkusen. Pero sin duda a mí el que más me sorprende es el Fenerbahce. ¿Cómo puede ser que el equipo de Mourinho haya quedado en tercera posición? Sí, ya lo sé que queréis ver ya la primera división de esta Superliga, pero primero vamos con los goleadores porque Robert Lewandowski ha quedado en primera posición con 26 goles. Y es que no me lo puedo creer, el Real Madrid ha ganado la primera Superliga de la historia con 100 puntos. Madre mía, qué barbaridad, gente. Y es que tenemos al Bayern de Múnich en séptima posición con casi la mitad de puntos que el Real Madrid. El primer colista de la primera Superliga de la historia va a ser el Feyenoord con tan solo 19 puntos. Y es que vamos a ver ya las copas en Inglaterra cómo han funcionado. Y es que ya tenemos la primera Emirates FA Cup, que se la lleva el Tottenham. Y es que mirad por ejemplo estos cuartos de final, son increíbles. Manchester City y Real Madrid. Y nos vamos ahora con la Carabao Cup porque la primera va a ser para el Arsenal, se queda en Inglaterra. Y si los mejores equipos de Europa están unidos en una sola liga, ¿quién habrá ganado las competiciones europeas? Pues vamos a verlo ya porque la Conference League se la ha llevado el Galatasaray. La Europa League ha sido para el Fútbol Club Barcelona 2-4 contra el Manchester United. Pero hay algo que no estoy entendiendo, gente. ¿Me puede alguien explicar por qué el Barcelona ha jugado 16 partidos en la Europa League? Todos los equipos tienen 8 partidos y el Barcelona 16 por toda la cara. Así también gano yo la Europa League. Ya están con las ayudas, no te jodes. Y lo mismo ha pasado en la Champions. ¿Alguien me puede explicar por qué este Servette ha jugado 16 partidos? Eso sí, la primera Champions League de toda la historia se la ha llevado el PSG. Y ya veis que las semifinales son súper raras, pero han cambiado muchas cosas en esta primera temporada, aunque el Real Madrid sigue reinando y el Barcelona sigue robando. Y es que pasamos ya a la segunda temporada, donde ya sabéis que tenemos recién ascendidos. Y por supuesto en la segunda división de esta Superliga ya tenemos al Athletic Club, que ha subido de división. Y es que esta segunda división está guapísima, con varios equipos peleando la liga. Y es que empezamos
a la segunda temporada con el primer Balón de Oro para Kylian Mbappé. Y es que en esta segunda temporada vuelve a ser el Rosenborg el peor equipo de toda la Superliga, pero el ganador esta vez y el que va a subir a la tercera división es el West Ham United, seguido del Shakhtar Donetsk. Así que nos vamos ya con la segunda división, y es que tenemos el descenso del Red Bull de Salzburgo, tenemos por aquí en mitad tabla equipos como el Nottingham Forest o el Club Atlético Osasuna, y nos vamos ya a la parte alta de la tabla, donde tenemos el Eintracht de Frankfurt, seguido del Girona, que ha conseguido 84 puntazos, pero sin duda me sorprende muchísimo que estén en la parte baja de la tabla equipos como el Villarreal, el Olympique de Marsella, el Sevilla e incluso el Athletic Club. Pero sin duda lo más importante es la parte alta de la tabla, donde el Lazio se ha llevado esta segunda división de la Superliga, seguido de Chelsea, que por fin va a ascender a la primera división. De cara a Europa, lo más destacado es que el PSG ha vuelto a ganar la UEFA Champions League después de eliminar al Real Madrid. Y es que el PSG está en racha porque también ha ganado la Supercopa de Europa. La Europa League esta temporada ha sido para el Inter de Milán y la Conference League para el AGF, que le ha ganado 5-3 al Arsenal. ¿De dónde ha salido este equipo? Y es que ahora sí, nos vamos con la chicha gorda, donde el Real Madrid ha vuelto a ganar la Superliga con tan solo un punto de diferencia. El Barcelona este año, que se vuelve a meter en la Champions, y el cuarto mejor equipo es el Manchester City. Y se queda fuera del top 7 el PSG, que es el equipo que más veces ha ganado la Champions. Y van a bajar dos equipos importantes como el Leverkusen y el Ajax. Y nos vamos ahora ya con todas las copas que tenemos en Inglaterra, porque la Supercopa inglesa también ha sido para el Real Madrid, pero la Emirates FA Cup esta vez se le ha llevado el Aston Villa. Y por aquí tenemos otro título más del PSG. Aunque eso sí, en la tabla de goleadores no tenemos a ningún jugador del PSG. Pasamos a la tercera temporada, donde el Copenhague ha ganado la cuarta división, pero es que el Rosenborg ha vuelto a ser el peor equipo de toda la Superliga. Menos mal que no hay más divisiones, si no seguro que bajaban dos más. Pasamos a la tercera división, donde desciende un histórico como el Leeds United, pero es que la liga la ha ganado la Fiorentina con 85 puntazos, seguido del Slavia de Praga, que ha conseguido 84, una barbaridad. Y la Championship este año ha vuelto a ser para el Bayer Leverkusen, la ganaron en la primera temporada, pero ojito también con el Fenerbahce, que no para de subir divisiones. Eso sí, el Ajax desciende por segundo año consecutivo, mientras que en la primera división Rodrigo ha sido el máximo goleador en una temporada en la que Kylian Mbappé vuelve a ganar el Balón de Oro. Aún así no ha sido suficiente para el Real Madrid, y es que esta Superliga es para el AC Milan, seguido del Arsenal y del PSG. El Barcelona, que esta vez no se va a meter en la Champions. Tenemos por la mitad de la tabla al Manchester City, al Chelsea o al Bayern, y tenemos el primer descenso de un equipo megatop como la Juventus de Turín, que va a bajar junto al Newcastle y al Aston Villa. Eso sí, el Real Madrid ha vuelto a ganar la Supercopa inglesa. La Emirates FA Cup también vuelve a ser para el Inter de Milán, y la Carabao Cup es para el AC Milan, que va a hacer un doblete. Y ojo, porque tenemos otro ganador más en Europa, y es que el Inter de Milán ha caído 3-1 en la final, después de haber derrotado 1-6 al Mallorca en las semifinales. La Europa League este año ha sido para el Manchester City, y es que esta ha sido la mejor de las 3 temporadas que hemos simulado, en la que más cambios ha habido. Y es que empezamos la cuarta temporada con el tercer Balón de Oro consecutivo para Kylian Mbappé, y nos vamos ya con la cuarta división de esta Superliga, donde el Dinamo de Kiev ha sido el ganador en esta ocasión. Y bueno, lo del Rosenborg ya no tiene sentido, otra vez el último de toda la Superliga. Y ojo, porque esta vez en la tercera división de esta Superliga tenemos muchas sorpresas. El Girona ha ganado la liga con 91 puntazos, el Valencia ha quedado en tercera posición y el Real Betis en sexta. Tenemos otra vez en mitad de la tabla al Olympique de Marsella, al Sevilla y al Olympique de Lyon, y aquí tenemos al ganador de esta Championship, y es que el Tottenham ha conseguido 95 puntazos, seguido de la Juventus, que obviamente vuelve a subir a la primera división. Una primera división en la que Jonathan David, el jugador del Milan, ha sido el máximo goleador, y en la que volvemos a tener un ganador distinto, seguido del Real Madrid y del PSG, que sin duda son los que mejor están rindiendo en esta Superliga. Sin embargo, el Manchester City se vuelve a quedar fuera de la UEFA Champions League, y el Bayer Leverkusen se convierte en el equipo que más veces ha descendido de la primera división. La Emirates FA Cup este año ha sido para el Arsenal, la Carabao Cup ha sido para el Milan, la Supercopa de Europa ha sido para el Manchester City, y ojo, porque aquí tenemos otro ganador distinto en la Champions, y es que el Milan ha ganado este año 3-0 la final contra el PSG. Una locura cómo está rindiendo el Milan. Y es que la Europa League ha sido para el Real Madrid, 1-2 contra el Inter de Milán. Y espérate con la Conference League, más rara todavía, 5-1 ha ganado el Barcelona al Legia. Sin duda tan solo llevamos 4 temporadas, pero esta Superliga está dando muchísimo de qué hablar, así que si te está gustando cómo está yendo esta Superliga, te invito a que dejes tu like y tu suscripción. Y ojete, gente, porque empezamos la quinta temporada con el Balón de Oro y tenemos otro ganador distinto. Le va a tocar a Vinicius Junior. En una temporada en la que el Hoffenheim ha sido el ganador de la cuarta división de esta Superliga, algo mejor le ha ido al Niza, que ha sido el ganador de esta tercera división de la Superliga, seguido del Rangers y del Stuttgart. Y en la Championship tenemos un nuevo descenso del Girona, tan solo 42 equipos para el equipo de Michel.
Y ojo con la Real Sociedad y el Valencia, que se han quedado muy cerca otra vez del descenso. Y vamos a ir yendo ya a la parte alta de la tabla, donde tenemos al Aston Villa en séptima posición, al Athletic Club de Bilbao en cuarta posición, tercero es el Villarreal, segundo el Bayer Leverkusen, y el ganador en esta temporada ha sido el Newcastle United, que asciende a la primera división, donde Vinicius ha sido el máximo ganador con 26 goles. Y ojo porque tenemos un montón de descensos, tenemos a la Roma, pero es que tenemos al Liverpool y al Chelsea. Y cuidadito con el Manchester United, que sigue jugando con fuego. Eso sí, esta vez el Bayern de Múnich se vuelve a meter en Europa, el Manchester City consigue la clasificación para la Champions, por lo que ahí lo tenemos, el PSG de Luis Enrique se lleva la primera Superliga de estas 5 temporadas. Eso sí, la FA Cup esta vez ha sido para el Bayern de Múnich y la Carabao Cup para el Sporting de Portugal, ganando 1-2 al Real Madrid, y también ha perdido la Supercopa de Europa contra el Milan. Y es que también ha llegado a la final de la Champions, pero esta vez la ha ganado el FC Barcelona de Hansi Flick. El Arsenal se ha llevado esta vez la Europa League contra el Norwich, y la Conference League ha sido para el Manchester City. Y es que recordad que los equipos que están en la primera división no pueden hacer fichaje, así que vamos a ver qué jugadores tienen los equipos. Vamos a empezar por ejemplo por el Atlético de Madrid. Tenemos a Julián Álvarez con 88 de media, y ojo con Pablo Barrios, que ya tiene 87 de media. Y en el Real Madrid seguimos teniendo a los mejores jugadores del mundo, como Vinicius Junior con 96 de valoración, y Jude Bellingham, Rodrigo y Kylian Mbappé con 94. Por parte de Barcelona tenemos a Samu Morodion con 87 de media, y además Lamine Yamal ya tiene 92 de valoración. Y es que comenzamos la sexta temporada con la primera Champions del Real Madrid, y es que sin duda es el equipo junto al PSG que está reinando en esta Superliga. Eso sí, la Europa League este año ha sido para el Bayern de Múnich, y ojo porque ahora tenemos la cuarta división más emocionante, ya que el Leeds United ha sido el ganador de esta temporada. Y esto sí que es sorpresa, gente, por fin el Rosenborg no ha sido el último de la Superliga, y es que nos vamos a la tercera división, y el que no sube ni queriendo es el Betis, que ha quedado en novena posición. Respecto de la Championship, Sevilla y Athletic Club no consiguen ni siquiera estar en la mitad de la tabla, y vamos a ver ya qué equipos han ascendido en esta sexta temporada. Tenemos al Chelsea en tercera posición, pero no asciende directo, y el que sí lo va a hacer es el Porto y también el Liverpool de Arne Slot. Y es que respecto de la primera división, vuelve a ser el ganador de la Bota de Oro Jonathan David, en una liga en la que vuelve a bajar el Villarreal, que solo ha conseguido 13 puntos, y ojo con el Bayer Leverkusen, primera temporada que no vuelven a bajar después de ascender. La séptima posición esta vez es para el PSG, segundo el Real Madrid, y entonces ¿quién ha ganado la Premier League? El Manchester City, no me lo puedo creer, primera liga para el equipo de Guardiola, que obviamente sigue teniendo a Erling Haaland. Arrancamos la séptima temporada con la victoria del Real Madrid en la Supercopa de Europa, 2-1 al Bayern de Múnich, y es que aquí tenemos de nuevo el ganador del Balón de Oro, que vuelve a ser Vinicius Junior, y es que no es para menos, ya que el Madrid no para de ganar títulos, porque también se ha llevado la Champions League 2-2 contra Manchester City en una temporada en la que el Madrid ha conseguido el triplete. Eso sí, el Barcelona ha vuelto a ser noveno en esta división, y por la parte baja de la tabla vuelve a bajar el Chelsea. Y ojito, gente, porque ahora sí nos vamos ya con la última temporada de esta Superliga. El Real Madrid ya ha ganado 3 Superligas, por lo que nadie le puede igualar, y ahí ya tenemos un campeón, pero es que en la Champions sí que hay juego todavía. Y es que empezamos la última temporada con la gala del Balón de Oro. Otro jugador más del Real Madrid, que lo lleva Rodrigo Goe. Definitivamente el Madrid lo ha ganado absolutamente todo, y no me refiero ni por las ligas ni por los balones de oro, sino porque vuelven a ganar otra Champions League más, 1-2 contra el Borussia Dortmund. Y respecto de la Superliga, Rodrigo Goes ha conseguido ser el máximo goleador en una temporada en la que ha vuelto a bajar el Bayer Leverkusen, el Manchester United, que ha logrado su mejor temporada, y ojo con el Milan, que ha sido el equipo que más me ha sorprendido, quedando en quinta posición. El Borussia Dortmund no está nada mal y ha ganado la Supercopa de Europa 1-2 al Real Madrid. Y es que el Real Madrid ha sido segundo, por lo que este año no ha ganado la liga, pero sí que la ha ganado el PSG con 80 puntos. Pero es que el Real Madrid sigue reinando en todas las competiciones, 5-1 le ha metido a la Community Shield. Y ojo con el Athletic Club, que se ha llevado el primer título de estas 8 temporadas, y otra competición más que gana el Madrid, la Carabao Cup. Eso sí, la Europa League no ha sido para el Real Madrid también, y el FC Barcelona ha sido el ganador de la Conference League. Coméntame qué te ha parecido esta Superliga en FC 25 y qué otros vídeos os gustaría ver en el canal de TS7. No olvidéis dejar vuestro like y vuestra suscripción.